Buenas tardes. Estamos a día 25 de enero 2026 y realmente la semana pasada que el Señor me dio poner en mi corazón hacer énfasis al pasaje del que compartí sobre la mujer pecadora. Y resulta, verdad, que la razón por la cual vine compartiendo el mensaje de la semana pasada y el que tengo hoy que compartir está directamente relacionado con con las experiencias espirituales que sucedieron en tiempo del Señor. Pero como nuestro Señor es el Dios del pasado, del presente y del futuro, el Señor quiere que aprendamos por medio de su Espíritu Santo a ser visionarios, para ver más allá de lo que ven nuestros ojos, en nuestra condición y naturaleza humana que tenemos, que realmente por nuestra propia vista, que es tan corta, pues vemos muy limitadamente. Pero cuando vemos por el Espíritu de Dios, entendemos que todas las cosas que se dieron, que la manifestación de su gloria se derramó hace 2000 años, con la revelación del Señor a través de su palabra y de sus actos, de manifestarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Definitivamente lo importante es conocer la condición del pueblo, hasta dónde el pueblo ignora, hasta dónde el pueblo sabe. El advenimiento del Señor, en el caso de lo que sucedió en el tiempo del Señor y lo que está sucediendo ahora en nuestros tiempos. Entonces resulta que esta es la razón por la cual nosotros tenemos que escudriñar a la luz del Espíritu Santo la palabra y darnos cuenta de que Él, como cabeza del hombre, Él se representa en sentido absolutamente completo y espiritual. Es nuestro Padre espiritual. Él es la manifestación de Dios en carne y el ejemplo perfecto de que por medio de Él viene la revelación de Dios. Entonces, Él vino a redimir a la humanidad. Nosotros, la humanidad, somos el hombre y la mujer que nos constituimos en una sola carne. Así también el Señor, cuando Él estuvo predicando y vino a ser parte de nosotros a través del pacto en su sangre, Él mismo dijo: el que coma mi sangre, el que coma mi carne y bebe mi sangre, tiene vida, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi comida es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto fue alarmante para los que religiosamente interpretaban las cosas espirituales, pero no para aquellos que recibimos la palabra en sentido espiritual, literalmente como está dicha, espiritualmente hablando, que comerlo a Él es integrarnos con Él. Por eso es que Él dijo que su iglesia es carne de su carne y hueso de sus huesos. De tal manera que al nosotros pactar en la redención de Cristo, por su sangre, por el derramamiento de su sangre, recibimos la remisión de nuestros pecados. Entonces hay un genuino y verdadero arrepentimiento en el corazón de cada creyente. Una de las cosas importantes con respecto a la obra de redención, el Señor vino a redimir a su pueblo Israel a través de presentarse Él como el Mesías. Y vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces los que recibieron al Señor, recibieron su palabra, o creyeron en el Mesías, porque esto de creer no es nada más así por creer,
los judíos fueron enseñados por las profecías que el Mesías había de venir al mundo y vino hace 2000 años. ¿Quiénes lo recibieron o quiénes creyeron en él o quiénes fueron alumbrados por la manifestación del Espíritu que era derramado a través del Señor? Aquellos que creían en la palabra, aquellos que fueron formados y fueron enseñados en la creencia de que el Mesías habría de venir al mundo. Y vino y se manifestó en carne. Pero todos aquellos que lo miraban por el Espíritu que se derramaba en ellos, entonces ellos podían llegar a verle. Este suceso sucedió con la mujer samaritana. Este suceso sucedió para muchos que necesitaban liberación, porque la liberación, la palabra liberación está expresado en todo el sentido completo y total de la palabra liberación. Liberación de enfermedades, liberación de ataduras, de posesiones de espíritus, liberación de sorderas, liberación de cegueras, liberación de resucitar muertos, liberación. Entonces todas estas cosas que eran hechas por el Señor estaban manifestando la gloria del Señor y estaba siendo venido el reino, revelándose el reino a través del Señor. Ahora han pasado 2000 años. Por la desobediencia de Israel fue desechado de su propio país, de sus propias tierras. En el año 70, después que el Señor les profetizó que el templo iba a ser destruido y que todas las piedras que fueron edificadas, todas iban a ser completamente. ¿Por qué? Porque desecharon al Mesías. Y ellos decían que el rey que ellos tenían era el César. Esta desgracia de esta mentalidad humana, de la terquedad y la necedad de creerse sabios en sus propios razonamientos, es lo que les llevó a cerrar sus corazones, porque el problema número uno de la humanidad humana es cerrar el corazón a la palabra de Dios. ¿Qué implica eso? Implica la dureza del corazón. Todo aquel que oye la palabra de Dios y no la obedece y no cree al Señor, lo hace mentiroso. Y la desobediencia es endurecer el corazón. Y ese endurecimiento del corazón es lo que hacía que los religiosos, en comillas, llegaran a traicionar el plan divino y los propósitos que Dios tenía para redimir al pueblo. Pero el mismo Señor, cuando Caifás, que era el sumo sacerdote, profetizó que era necesario que muriera uno antes que, y ese uno era el Señor, antes que se perdiera todo el pueblo. Entonces, a través de haber muerto el Señor por todo el pueblo, así pasa también para con nosotros. Todos aquellos que recibimos al Señor, Él murió por nosotros, para que nosotros no nos perdamos y no muramos. Y todo esto nos habla la Escritura en sentido espiritual. Ahora, después de haber pasado 2000 años, en 1948 vino a Israel nuevamente a su tierra para que viniera los últimos tiempos de la restauración de todas las cosas profetizadas por los profetas y por la palabra del Señor. De tal manera que esta es la importancia fundamental del por qué nosotros tenemos que reconocer estas simbologías espirituales de lo que representan estas mujeres. Vemos
en el caso de esta mujer pecadora, que era lluvia de sus lágrimas, eran lluvia de penas, de tristezas, de desalientos, etcétera, que salían de su alma. ¿Para qué? Para que pudiera ella ser liberada, y la obra del Señor era de cosechar en ella paz, perdón, liberación y restauración. Entonces, en eso consiste la importancia de rendirnos al Señor, volvernos al Señor y reconocer que esta necesidad de ser liberados es para con todos, sobre todo mayormente para estos tiempos. Porque el Señor es el mismo ayer y hoy y mañana. Entonces, es necesario pues comprender la representación simbólica de lo que ella representaba. La mujer que debe estar unida al hombre, pero desgraciadamente en la naturaleza caída del hombre, la mujer queda desmoralizada y muchas veces desorientada, olvidada, descarriada o mal orientada, simplemente sola, olvidada. Y eso es lo que pasó con la mujer samaritana. Eso es lo que había pasado también con esta mujer pecadora, que mientras el fariseo, que él estaba pensando que él era privilegiado para recibir la palabra del Señor, el Señor había venido por los caídos, por los desamparados, por los atados, por los pobres, por los angustiados, por los afligidos. Entonces, esta es la causa de la esencia del Evangelio. Y esta es la razón por la cual es importante pues captar que estas mujeres, en el caso de la mujer samaritana, es muy significativo de darnos cuenta que fue la mujer, la única persona en la cual se reveló directamente de que él era el Mesías. Pero en cambio también otras mujeres, como el caso de Marta, María, Lázaro y muchas personas más, los discípulos del Señor, vieron que el Mesías había llegado y estaba entre ellos. Entonces, resulta pues que este es un tiempo oportuno para la iglesia, porque la iglesia representa la mujer, así como el hombre representa en el hogar la cabeza del hogar, así también Cristo viene representándonos como la cabeza de la iglesia. Él como el hombre y la iglesia como su amada, como su deseada. Entonces, esto de comprender que somos deseados por el Señor y que el Señor quiere que comprendamos esto. Deseemos al Señor de igual manera, porque de otra manera podemos estar en muchas cosas, en muchas actividades, porque realmente el alma es muy activa y muchas veces estamos siendo muy activos, pero para nosotros mismos. Eso es lo lamentable de lo que puede estar sucediendo en la iglesia. Se trata de conocerlo a Él, entrar en Él, depender de Él, vivir por Él, vivir para Él y adorarlo. Esto es precisamente el significado simbólico de María
la hermana de Lázaro, vemos que había dos actitudes distintas. Marta, Marta, bien afanada, mas María a los pies del Señor, escuchando y adorándolo, porque esto es la representación simbólica de lo que realmente ella estaba haciendo. Por eso quiero leer en capítulo 12 de Juan del 1 al 8. Y dice aquí: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban reclinados con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho valor, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Pero Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, dice: ¿por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios y dado a los pobres? Pero decía esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, hurtaba de lo que se echaba. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura lo ha guardado, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Y una gran multitud de judíos supo que estaba allí, y fueron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Por ello, los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro por causa de él. Muchos de los judíos iban y creían en Jesús. Este pasaje es tan simbólico, están encerradas muchas cosas preponderantes y significativas, porque todo lo que es robarle al Señor la gloria, todo lo que es usurpar su lugar, su trono, es exactamente el espíritu del anticristo. Y ahí lo vemos reflejado en que todo lo que es robar, usurpar, adulterar y otras infinidad de pecados, matar, todo es obra de el poder del mismísimo Satanás queriendo tomar ventaja en la obra redentora del Señor. Pero aquí vemos el testimonio del Señor, que había resucitado a Lázaro. Y Lázaro, que representa la resurrección de Lázaro, el testimonio de un nuevo nacimiento, de un nuevo proyectar del Señor para con nuestra humanidad, que viene siendo la representación del reino de los cielos, porque Él, a través de la resurrección, es que nos ha venido la revelación del reino. Entonces, es importante pues captar que aquí hay simbologías espirituales de representaciones de personajes, sobre todo las mujeres. Vemos la samaritana, vemos a María en una postración de adoración absoluta y completa al Señor, que es lo que estamos llamados a hacer el día de hoy nosotros los hijos de Dios. Porque es necesario, dice las Escrituras, que venga la plenitud de los gentiles. Mientras el Señor ahorita está redimiendo a muchos judíos, musulmanes, y sacándolos de la liberación de las ataduras religiosas, para que se reconozca que el Señor es el Mesías, Él y solamente el que vino hace 2000 años. Pero el hombre siempre va a querer usurpar el trono del Señor, y esto es lo que es el espíritu del anticristo. De tal manera que viene y ha de venir pronta la persecución en contra de los hijos de Dios, así como suceden los prejuicios de índole de la humanidad entera,
con respecto al antisemitismo en contra de los judíos. Pero el Señor los ha levantado con el propósito de restaurar a través de ellos y a través de la iglesia todas las cosas. Porque estos dos olivos verdes que han reverdecido, que viene siendo Israel y nosotros la iglesia, somos los que requerimos llenarnos del aceite, de la unción, de la presencia de Dios y prepararnos para estos días. De tal manera pues que es necesario comprender que el resucitado de entre los muertos ya se anda paseando entre nosotros, está con nosotros. Mas el Señor quiere que nosotros profundicemos en nuestra relación con Él, lo conozcamos de una manera tan poderosa como es necesario que Él sea conocido y revelado en medio de nosotros. Y vemos pues que esta otra representación de mujer, la primera que el Señor se dio a ver, a conocer, resucitado, ¿quién fue? María Magdalena. Y estando ella pues deseosa de saber dónde había sido puesto el Señor. Esto es importante que comprendamos dónde está puesto el Señor en nuestras vidas. Tan solamente está en nuestra mente que tan profundamente el Señor está entronado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que se revele el Redentor, el que resucitó de entre los muertos. Y para que nos demos cuenta que el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que dediquémonos a consagrarnos al Señor, porque María es una representación de adoración. Todo ese gran de aceite de nardo puro, este perfume que era muy valioso en gran manera, que requería mucho, era mucho dinero invertido, y todo fue para el Señor. Entonces, así es que se viene representando la verdadera adoración al Señor, como el Señor así nos lo demanda que lo hagamos. Por eso, iglesia, prepárate, capacítate, entrégate al Señor. No son primeramente actividades, sino solitos, nosotros con el Señor, en lo secreto de su presencia, amándole y sirviéndole a la misma vez. Porque de esa manera el Señor quiere encontrarnos, sirviéndole con tanta devoción y no distrayéndonos con tanto afán, como muchas veces pues vemos una representación de Marta, Marta, afanada estás. Así también el Señor nos puede decir a nuestras almas, que no nos afanemos tanto por estarle queriendo servir al Señor a nuestra manera, porque todo es por obra del Espíritu del Señor, para gloria de su bendito nombre. Y es en esta manera que lo vamos a aprender a conocer y a servir, para gloria de su nombre. Dios le bendiga, el Señor está con nosotros. Amén.